Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Tenemos media hora de información, quizás un poquito más, para compartir con ustedes, porque hoy hay mucha información. En este mismo momento está sesionando el Senado Nacional, allí en el Congreso, debatiendo sobre la reforma del Código Civil. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de muchas cosas más. También, como todos los días, de deportes. De eso en este programa se ocupa una mujer y es Gaby Previtera. Y Pablo, hoy nos vamos a estar encargando de hablar del próximo Mundial de Brasil 2014. En este caso no de lo extra futbolístico y no de lo netamente deportivo, porque lamentablemente el estadio que iba a albergar el partido inaugural de la próxima Copa del Mundo hoy tuvo un derrumbe muy importante y de hecho hubo muertos también, así que en un rato estaremos hablando de eso. Bastante terrible, lo leí hoy a la tarde y fui a la noticia por el título, digamos, de que se desplomó el techo. Yo dije, ¿se desplomó? No, una grúa se lo llevó puesto. Exacto. Peor, y tuvo una parte del techo y 3 columnas de hierro que tenían no menos de 15 metros de altura. Llevar adelante esto no va a terminar jamás en el plazo de diciembre que era el que tenía. O sea que cada vez están más en contra del tiempo para llegar bien al próximo Mundial. En un rato lo hablamos. Vamos a hablar de esto entonces en un rato. Y como cada miércoles está aquí a mi lado un amigo, un analista de la economía, de la política, de la vida misma, Raúl de la Torre. Pablo, y como cada miércoles, tenemos novedades importantes de últimamente los miércoles. Sí, ¿no? Usted viene con todo, hay mucho para hablar. Le juro que yo no soy el que las prepara, pero bueno, viene así. Armás la agenda capitanilla. Debe ser. Esta vez vamos a hablar repasar un poquito qué significa este acuerdo de YPF con Repsol, el tema de la compensación. ¿Qué panorama se abre para YPF? ¿Por qué es tan importante este acuerdo? Más allá de la discusión si el precio es un precio justo o no. Hay muchos temas para tratar, inclusive toda la controversia interna que se dio en Repsol a propósito de la aprobación de este acuerdo. En un ratito te lo cuento. Muchas gracias, Raúl. Me interesa también tu mirada en esto de que parece haber sido una negociación del gobierno, esta primera salida, decir no vamos a pagar nada y ahora llegar al acuerdo. Tan criticada desde afuera y dentro del mundo empresario bastante lógica, digamos. Me interesa también que conversemos de ese tema. 3 gobiernos involucrados en este acuerdo además. Bueno. No solo uno. De eso vamos a hablar con Raúl de la Torre, pero también del proyecto de ley de reforma del Código Civil. Para eso tenemos un móvil en el Congreso Nacional con el querido Turco Salim Saad. Buenas noches, Turco. ¿Cómo está la cosa por allí? Hola Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo está Gaby? ¿Cómo está Rulo? Aquí se está debatiendo y parece que va a ser muy extensa esta velada, esta noche y madrugada en el Congreso de la Nación, en este caso en el Senado, debatiendo la reforma, actualización y unificación del Código Civil y Comercial. En especial, ya sabemos que fue separada la cuestión de la responsabilidad del Estado para accidentes o para juicios que se le puedan hacer. De eso vamos a ocuparnos especialmente, ¿no es cierto, Pablo? Pero en este momento, en cuanto a la cuestión de la reforma del Código Civil y Comercial, estaba haciendo uso de la palabra el senador Aníbal Fernández, diciendo que no veía la necesidad de poner en esta reforma específicamente la cuestión de la necesidad del agua potable para todos los ciudadanos, que eso va de suyo, que este es el gobierno que más hizo canalizaciones, que más hizo trabajos sobre el agua potable y el derecho que tienen todos los ciudadanos a eso. Y además la cuestión de cuándo comienza la vida, la concepción, cuándo comienza la vida específicamente, si en el seno materno o directamente habría que aclararlo cuándo es la concepción. Pero antes juraron 24 senadores, ¿no es cierto? Antes que suceda esto, que a las 5 de la tarde empiece este debate y la cuestión de la responsabilidad del Estado que se está debatiendo en diputados. Hubo una protesta en las afueras de familiares de Cromañón, familiares de la tragedia de Once, también de los inundados de La Plata. Turco, perdóname, te detengo un minuto, porque acá estamos viendo imágenes justamente de la jura. Ahora continuamos con lo que comentabas de los familiares. Como explicabas vos, fue una ceremonia que encabezó Amado Boudou, allí lo vemos en su carácter de presidente de la Cámara Alta. Prestaron juramento de los 24 senadores que fueron electos en octubre, 20. Hay 3 legisladores por Salta que no lo pudieron hacer porque tienen impugnaciones no resueltas por la justicia electoral allí salteña. Y un senador electo por el Frente Cívico de Santiago del Estero que no se presentó directamente en el recinto. Bueno, la jura de senadores se realizó después de que el Senado, por supuesto, aprobó por unanimidad
los diplomas de los legisladores electos. Yo tenía una duda que no me pude sacar, Turco, no sé si vos la sabés, y si no, no hay problema, seguimos para adelante, que es por qué se juró hoy y no se juró el 10 de diciembre. ¿Vos tenés idea por qué se hizo hoy la jura? ¿Vos sabés? No, por una cuestión de agenda de los que tenían que jurar y para unificar las juras de perfecto. todos los senadores de las provincias. Evidentemente, esa fue una de las cosas por las que se decidió que el juramento sea hoy y para que sea previo a esta sesión muy importante de la reforma del Código Civil y Comercial. Resuelto entonces. Y me contabas, Turco, de la movilización que se realizó frente al Congreso. Sí, hubo una protesta de familiares, también algunos que portaban carteles del 8N, pero muchos de ellos eran familiares o damnificados por la inundación, las inundaciones terribles de La Plata, el accidente o tragedia de Once y también de Cromañón, que interpretan de una manera esta cuestión de modificar la responsabilidad del Estado. Vamos a escucharlos. Que los legisladores estén trabajando para deslindar la responsabilidad que les cabe a los funcionarios por las muertes ocasionadas por su corrupción, en vez de estar trabajando para evitar nuevas muertes, nuevas tragedias, en trenes, en boliches, en ciudades que se inundan, en aviones que se caen, la verdad que nos parece que no deberíamos estar solos acá, sino que debería estar el pueblo entero reclamando, porque nadie, reitero, nadie está exento de vivir una situación trágica. Y nosotros además con un conjunto de familiares estamos impulsando una campaña que va en el sentido contrario, que va para declarar a los crímenes cometidos por funcionarios en ejercicio de su función como imprescriptibles. Esto parece una contestación a nuestra campaña. Nosotros estamos diciendo responsabilícense, háganse cargo. Ellos están buscando salvarse. Esta reforma lo que haría es hacerlos inimputables, digamos. No se los podría juzgar una vez terminado el proceso de ellos, lo cual es una locura, digamos. Siempre deberían estar expuestos ante la justicia para que sean juzgados y sean responsabilizados si tienen que ser responsabilizados, ¿no? Bueno, Turco, realmente allí se vuelve difícil, ¿no es cierto?, frente al dolor de una víctima, de familiares, de damnificados por cosas tan terribles que han vivido. Uno escucha sus argumentos y suenan realmente muy razonables. Creo que es una decisión difícil la que tiene por delante el Senado. ¿Cuál es la voz del oficialismo sobre este tema en particular, Turco? No, la cuestión que ya no lo está tratando eso el Senado, sino que esta cuestión de la responsabilidad del Estado fue separada del Código Civil y lo está tratando como una ley aparte la Cámara de Diputados. Se supone que a eso de las 3 o 3:30 de la mañana va a votar diputados esta cuestión, que tiene que ver específicamente con que la reforma no es que no se lo puede enjuiciar al Estado, se puede apelar al contencioso administrativo como hasta ahora, y luego, si hay algún funcionario en particular a quien demandar, ahí se iría al fuero penal y para eso habría 3 años de tiempo, de plazo, para poder hacerlo. De cualquier manera, una vez que está iniciado el proceso judicial, ya ese plazo no corre. Entonces, no son solamente los 3 años de tiempo que tiene cualquier ciudadano para enjuiciar a un funcionario. Pero ¿tenés el testimonio de algún senador oficialista que pueda hablar de esto? Sí, lo explica Diana Conti, lo explica la legisladora Diana Conti. El derecho civil y comercial es derecho que rige para las relaciones de los particulares entre sí, es interés individual contra interés individual, el Estado que representa el interés general, el interés público, en la relación con el interés individual de un administrado, responde de otra manera. ¿Por qué? Porque el Estado responde siempre. Esta ley protege a ultranza al ciudadano, incluso lo protege cuando limita la responsabilidad del Estado, porque el Estado que nosotros concebimos es un Estado nacional que protege a los ciudadanos. El concesionario muchas veces, y tenemos ejemplos a partir de las privatizaciones en Argentina deplorables, se ha dormido, no ha hecho inversiones, incluso ha cometido negligencias graves, produciéndose accidentes, porque reposa en que él como concesionario nunca va a pagar el daño, lo paga siempre el Estado. Lo que nosotros hicimos es establecer que en el caso del servicio concesionado
o dada o licenciado, el concesionario o licenciatario responde por el daño que causa. Obviamente, si el Estado controló mal o el Estado eligió mal, el ciudadano también va a poder ir contra el Estado, pero el concesionario no se salva. Bueno, Turco, muchísimas gracias por el trabajo. Estamos atentos a lo que suceda allí. Vos nos avisás. De acuerdo, hasta luego. Bueno, así las cosas en el Senado. Rulo, ¿cuál es tu análisis? ¿Tienen los votos el oficialismo para empezar? Sí, tienen los votos para aprobar esto. Me quedé con algo que escuchábamos recién de Diana Conti, que dio el ejemplo de las privatizaciones y la responsabilidad de los concesionarios, cómo se amplían las obligaciones y las responsabilidades del concesionario. Pues es que hay un aspecto relacionado a este tema de las privatizaciones y en general este tipo de contratos entre el Estado y los privados, que algunos juristas han cuestionado, que no se abordó dentro de esta reforma y era una oportunidad de hacerlo, de esta reforma del Código Civil y Comercial, que tiene que ver con el derecho internacional. Un derecho internacional que en materia de legislación en temas económicos, tanto durante la dictadura argentina y después corroborado durante los 90, le dio mucha cabida a la concepción neoliberal, que el Estado es un particular más, un privado más. Entonces, no le da ningún derecho particular al Estado a defenderse en cuestiones que tienen que ver con una controversia con derecho privado, con empresas privadas. Estoy hablando concretamente de casos de inversiones y la posibilidad de que el inversor tenga la posibilidad de recurrir a un tribunal internacional en vez de reconocer los tribunales argentinos. Cuando el Estado es parte. Y eso debería haberse contemplado. Cuidado que este tema no fue planteado por la oposición tampoco. Se planteó en algunos de los foros que se hicieron y surgió y quedó ahí. Y la verdad que hubiera sido una oportunidad interesante de transformar. Así como en derechos civiles, la verdad que es histórico lo que se está haciendo. El avance que tiene este proyecto, esta reforma, en todo lo que tiene que ver con derechos civiles, con reconocimiento de cuestiones, de eliminar cuestiones de discriminación. Hay una serie de elementos que son muy avanzados y realmente es muy importante desde ese punto de vista y además lo que significa como ordenamiento jurídico. Pero la verdad que en materia de derecho internacional ligado con el tema económico, ahí me parece que quedó una cuenta pendiente que podría haber sido una buena oportunidad también de... Sí, es interesante eso, ¿no? Remarcar la importancia que en este momento se haga y que lo que se cuestiona, estamos debatiendo son las cosas que quizás le faltaron, que hubiese estado mejor, como decís vos, bueno, que realmente es lamentable, que se podrá, me imagino, quizás en otro momento, pero que hoy se está haciendo después de tantos años, haber tenido una sola reforma. Pablo, no hay ninguna duda civil. No hay ninguna duda que esto es histórico y un cambio fundamental. Pasemos al acuerdo, bueno, que nos lleva a la agenda todos estos días, que es el acuerdo de YPF-Repsol, el posible acuerdo, ¿no? Sí. Todavía no está, pues estamos hablando todos como si estuviese cerrado, está ahí, ¿no? Vamos a ver, porque justamente sobre este tema en esta negociación fuerte entre los tres países, la presidenta Cristina Fernández llamó por teléfono a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, para agradecerle el preponderante rol que ejerció el director general de Pemex, Emilio Lozoya, en el acuerdo alcanzado entre las petroleras, ¿no es cierto? Y dicen, se está, digamos, afirmando desde el gobierno, que la presidenta también se comunicaría con Mariano Rajoy, de España, para extender este mismo agradecimiento por la tarea del ministro industrial español, José Manuel Soria. Todo indicaría que estamos avanzando hacia un acuerdo definitivo y es lo que todos estamos dando por hecho, ¿no? Vos sabés que lo que se firmó o a lo que se arribó el lunes en la reunión que se hizo en Buenos Aires fue a un preacuerdo, donde se marcaron algunas condiciones, todavía no se conocen públicamente cuáles son estas condiciones, pero entre otras cosas se estableció algún valor en cuanto a la compensación que recibiría Repsol y la forma de pago de esa compensación, que sería en bonos de la deuda argentina. Si querés, te invito a que veamos un informe de la televisión española y avanzamos en el análisis. Porque hoy, digamos, esto en el marco de que hoy se aprobó en el Consejo de Administración de Repsol, este preacuerdo. Eso es lo ahora viene, el preacuerdo ya ahora viene la cuestión de definir la letra chica. La letra chica, pero que se haría antes de fin de año. Están anticipando que antes de fin de año quedaría resuelto. Vamos a ver el informe de la TV española.
Luz verde de los 16 consejeros de Repsol al preacuerdo según el cual Argentina indemnizaría a la petrolera española con 3.700 millones de euros en bonos de deuda de ese país. Sería la compensación por nacionalizar hace un año y medio el 51% de YPF, todo en manos de Repsol. La decisión ha sido unánime. El presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, ha delegado su voto en Antonio Brufau. Fainé sí estuvo en la reunión de Buenos Aires en la que se fraguó este preacuerdo. También José Manuel Soria, que hoy lo ha valorado. Tiene que ser el gobierno de Argentina y Repsol quienes lleguen a un acuerdo final en cuanto a los detalles concretos en los que se materializaría ese acuerdo. Por tanto, el gobierno hace una valoración positiva y favorable. El responsable de Industria de la Comisión Europea, de visita en España, también confía en que se alcance una solución. Nosotros trabajamos para resolver los problemas y la Unión Europea está contenta si hay una solución positiva. Desde la compañía insisten en que lo ratificado hoy es solo un preacuerdo. Ahora empezarán las conversaciones entre Repsol y el gobierno argentino para concretar los detalles. Bueno, ahí está aprobado el preacuerdo, que es lo que se confirma, digamos. Repsol dice, está bien, hasta acá estamos de acuerdo, sigamos negociando, que no es poco realmente. No, por supuesto, avancemos, porque recordemos además que este mismo preacuerdo, esta misma oferta había sido hecha en junio y la habían rechazado. Claro. Por eso la importancia de algunas figuras que están jugando en esto, ¿no? Pemex es la empresa petrolera mexicana, es accionista de Repsol. Losaya, que es el presidente de Pemex, fue el que impulsó este acuerdo y en junio presentó este mismo acuerdo para cerrarlo. En ese momento, Brufau, el presidente de Repsol, se opuso y la mayoría del Consejo de Administración de Repsol dijo no, esto no satisface las necesidades o los requerimientos de Repsol. Volvió a la carga Losaya y ya planteó en un momento, dijo, bueno, nosotros queremos asociarnos con YPF para participar de la explotación de Vaca Muerta. Si Repsol no llega a un acuerdo, nosotros no podemos hacerlo siendo miembros de Repsol. Entonces nos dejan dos caminos. O cambia la actitud de Repsol o nosotros nos bajamos de Repsol. Más o menos este fue el planteo de Losaya, que además cuestionó muy duramente y lo hizo públicamente. No tuvo ningún problema en decirlo, de que le parecía absolutamente ineficiente e incapaz la gestión que había hecho Brufau con respecto a Argentina. Esto cambió las condiciones y obligó, por un lado, al gobierno de España a tomar cartas en el asunto. Por eso el gobierno de España está participando ahora. ¿Y es un cambio de postura esto de la Argentina, Rulo? ¿O es como hablábamos un poco al principio del programa, fue hasta aquí parte de la negociación? Salir a decir, nosotros no vamos a pagar Yo nada. creo firmemente que fue parte de la negociación. La posición inicial que pone Argentina cuando Repsol pidió primero 15.000 millones de dólares, después se presentó en el CIEDI con 10.700 millones de dólares y Argentina dijo, en realidad no le corresponde nada porque si acá le computamos los daños ambientales, en realidad nos deben plata ellos a nosotros. Ahora, si llevado a la práctica esto, computar los daños ambientales hubiera significado un juicio larguísimo donde hay que demostrarlo y conseguir ese fallo, digamos, no se hubiera resuelto de la forma que se está resolviendo. Lo que sí es importante remarcar, me parece, es que cuando Argentina toma la decisión de recuperar YPF, algunos la cuestionaron diciendo, esto nos va a dejar afuera del mundo, nos vamos a terminar repudiados por el resto del mundo, las petroleras nunca más van a venir a Argentina a traer $1 porque Argentina comete estos improperios, esta soberbia. Está demostrado que hay otras formas también de actuar y formas políticas, no están pensando nada más que en el mercado y en los números. Es lo que hizo Argentina, operó políticamente y hoy terminan 3 gobiernos resolviendo el conflicto. Y cuidado que te cuento algo más y lo dejamos ahí, picando. Esto provocó una crisis interna en Repsol que todavía no está resuelta. Yo no sé si Brufau sigue siendo el presidente el año que viene. Bueno, bomba, me tirás, Brufau. Está muy preocupado viendo acá el programa. Tengo una última que tiene que ver con qué pasa con esto, cuáles son los beneficios para Argentina. Pero después tenemos que ir al móvil en el Congreso. Está allí el turco Salim Saad. Turco. Sí, se adelantaron los tiempos y acá me acaban de informar que en la Cámara de Diputados, aquí cruzando Pasos Perdidos, se acaba de aprobar la responsabilidad del Estado, la ley de responsabilidad del Estado hace algunos minutos y ahora están debatiendo en diputados si va a seguir la sesión por los otros temas. Pero hace minutos se aprobó lo que estábamos comentando, la ley de responsabilidad del Estado.
Bueno, muchísimas gracias, Turco, por esta información. Entonces, avanzamos ya sabiendo que en diputados se aprobó esto que se había quitado del Código Civil, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Ya lo analizaremos. Turco, Rulo, ya estoy mareado. El Turco, el Rulo. Va a venir. Rulo, muy cortito porque acá Gustavo me va a matar. ¿Cuál es el beneficio concreto para la Argentina de hacer este acuerdo ahora con Repsol? ¿Tiene que ver solamente con esto o con otras cosas para ver? No, tiene que ver que se le destraba a YPF la posibilidad de seguir haciendo acuerdos con otras empresas para conseguir las inversiones que está necesitando para desarrollar Vaca Muerta. Pemex ya está anotada. Pemex hizo todo esto porque quiere entrar. Es decir, va a invertir. Tenemos a la gran petrolera mexicana seguramente a las puertas de una gran inversión. Pero a partir de esto, sin la traba Repsol, sin la participación de Repsol en distintos tribunales internacionales en contra de YPF, seguramente esto va a provocar la llegada de otros inversores. Es decir, el plan de Galucho me parece que tiene luz verde. Está bien, si estaban buscando tentarme, YPF, allá voy, lo estoy empezando a evaluar. Gracias, Rulo. Continuamos nosotros con la información que ahora tiene que ver con la aerolínea LAN. Tuvo suspendidos, sufrieron demoras, varios vuelos esta tarde con una medida gremial que, atención quienes tengan que viajar, es una medida gremial que va a continuar mañana. La realizaron las azafatas en protesta contra una sanción que sufrió una de las integrantes del gremio. Hoy a las 7 de la tarde parecía que se normalizaba, de hecho algunos vuelos se normalizaron, pero la información es que mañana va a continuar la medida gremial de las azafatas. Atentos los que tengan que viajar con LAN. Tenemos ahora mucha más información en este picado de noticias. Administrativo porteña aseguró que el gobierno de la ciudad no cumplió la medida cautelar que protege a la histórica flota de la línea A de subtes. En Córdoba, la justicia autorizó a un joven de 20 años a suprimir su apellido paterno y conservar solo el materno. El argumento es que le causaba agravio moral y espiritual. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, permanece internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires con asistencia respiratoria. Los médicos informaron que iniciará una rehabilitación motora, respiratoria y cognitiva. Las ventas en supermercados y shoppings registraron un crecimiento en octubre del 20,4% en productos desestacionalizados a precios constantes. Una mujer fue rociada con nafta y prendida a fuego en el Bajo Flores de esta capital. La víctima de 35 años discutía con su pareja, momento en que el hombre la roció con nafta que tenía en su vivienda y la prendió fuego. Se encuentra internada en el Hospital del Quemado con el 30% de su cuerpo afectado. La agarró a trompadas al lado de mi casa, mi nieto me ayudó, salió con un palo, lo corrió, como él le robó la cartera, le robó el dinero, ella salió corriendo detrás de él y después yo no supe más nada hasta que me llamaron del Instituto del Quemado. Los principales accionistas del grupo Clarín son investigados por presunto lavado de dinero a raíz de una transferencia de más de 3 millones de pesos a un banco de Bahamas, realizada el 23 de octubre de 2008, justamente un día después de que fuera radicada la denuncia por maniobras ilícitas con la venta de acciones de las AFJP ante el inminente anuncio del gobierno de la estetización de los fondos previsionales. La denuncia contra Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto y además contra José Aranda y Lucio Pagliaro se tramita en el Juzgado Federal 9 de la capital federal a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez. Se realizó hoy una colecta masiva de sangre, así suena raro, les voy a explicar qué es. En el predio ferial de Dorrego se recibían muestras de sangre, ¿para qué? Para ver si había compatibilidad de médula ósea, para sumar donantes de médula ósea para Delfina Vasallo, esta niña de 4 años que lo está necesitando mucho, y Liam Lambi de 6 años también. ¿Qué es lo importante de esto? Estemos atentos porque la idea de Incucay es generar un buen banco en este sentido, porque se aprovechó, además de tomar la muestra, a cada uno de los que asistieron allí, retirarles 500 centímetros cúbicos de sangre, que esto sirve para ir llenando los bancos. Lo ideal sería que todos podamos participar. Vamos a ver la nota.
enfatizar que donar médula es fácil, que donar médula salva vidas, es poquito de tiempo, un poquito de sangre, pero les puedo asegurar que es el primer paso para donar vida. Una vez que te sacan tu código genético, que va al INCUCAI, que es para todos los chicos que estén necesitando esto, no solo para Lian y para Delfina, sino para todos. Si tenés la suerte que te llamen porque tu código es igual al código de algún chico, estás salvando una vida. Esto es impresionante. Hoy a la mañana justo vino una persona de Zárate inclusive. Yo tengo, mi mujer es de Zárate y digamos, mucha gente de allá se concientizó y se vino a las 7 de la mañana de Zárate acá para donar y después se volvió a trabajar a Zárate, lo cual te deja sin palabras básicamente. Bien, atentos entonces allí a los llamados del INCUCAI para que todos podamos colaborar y generar un buen banco de sangre y de médula ósea. Elecciones en Honduras. Tenemos allí un equipo especial de enviados de la televisión pública. Vamos a ver cómo está la situación hasta ahora. Nosotros estamos haciendo el conteo y la verificación de las actas que tenemos y que hemos recibido de cada uno de los departamentos. Y el viernes nosotros vamos a presentarle al pueblo cuál es el dato final que nos da nuestro propio escrutinio y nuestra propia información que estamos recibiendo. Hasta esa fecha yo voy a referirme a lo que se refiere al tema electoral. Fue la respuesta del Partido Libre a la autoridad electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral fue enfático al señalar que aunque las cifras dan un ganador claro, no puede proclamarlo hasta que se cumplan los plazos que todavía tienen los partidos políticos de impugnar esta elección. Pero además señaló las deficiencias del sistema que no les permite investigar el origen de los fondos para las campañas y los partidos políticos, ni el tráfico de credenciales, ni la compra de voluntades para esta elección. Recuerde que el tribunal da resultados en base a las actas que hacen los partidos. Y esas actas reflejan que ya en el 75% de las actas que están escrutadas, el ganador es Juan Orlando Hernández. Eso quiere decir de que no va a haber un cambio, ya no es un tema de tendencia, sino que ya el gane es contundente. Un grupo de embajadores encabezado por la representante estadounidense Lisa Kubisque visitó las instalaciones donde se procesan los votos del domingo en Honduras. Estamos aquí con el grupo de amigos o parte de los miembros del grupo de amigos del proceso electoral. Fue nada más que entender qué es el proceso en ese salón donde estuvimos. Podemos ver lo que pasa con los actas que tuvo problemas que no pasaron inmediatamente bien para ser procesados. Entonces, nada más que eso, todo es simplemente el proceso. No hemos venido aquí para hacer publicidad, fue simplemente para entender. El Senado italiano expulsó a Silvio Berlusconi debido a la condena que pesa sobre él por fraude fiscal. El ex primer ministro, de 77 años, aseguró a sus seguidores que no piensa retirarse a un convento y proclamó la jornada como un día amargo, un día de luto para la democracia de Italia. La expulsión de Berlusconi llegó casi 4 meses después de que el Tribunal Supremo de ese país ratificara una condena de 4 años de prisión en su contra por fraude fiscal cometido por su compañía audiovisual Mediaset. Ahora Berlusconi no podrá presentarse a ninguna elección durante 6 años y además perderá su inmunidad parlamentaria que lo protege de ser arrestado. Bueno, imagino cuando Berlusconi dijo que no se iba a ir encerrado a ningún convento, hubo alivio generalizado entre las congregaciones allí italianas. Es el momento de los deportes. Gaby Previtera, hoy con un look, ¿qué diríamos? ¿Cómo lo definirías? Rulo, ¿lo podés definir vos? No, me sorprendí. Savage. Un Savage con rulos y Savage. una remera un poco más larga para que no te disgustes tanto con las musculosas. No, por favor, es eso, pasa que casi nadie se disgusta. Por favor. Vamos a un tema que sí, lamentablemente no es tan no tiene nada de alegre en este caso. Ya Brasil, desde hace un tiempo a esta parte, todo lo que tiene que ver con el próximo Mundial venía mal. Venía mal con la infraestructura, venía mal con las construcciones de los nuevos estadios, viene mal y muy mal, te diría, con la seguridad y con tantas manifestaciones que hay en las calles, sobre todo de Río de Janeiro.
Y en este caso, hoy por la mañana, cerca del mediodía, se conoció esta muy mala noticia. Se derrumbó parte del estadio, parte de la infraestructura de este estadio nuevo de Corinthians, que va a albergar el partido inaugural del próximo Mundial, que será el 12 de junio. Todavía obviamente no se sabe cuál será el rival del conjunto brasileño, porque eso va a ser en el sorteo que se va a disputar los primeros días de diciembre. Pero lo cierto es que una grúa que estaba dentro del estadio, al parecer dicen que se rompió y se desplomó. Lo cierto es que esa parte de la grúa que se desploma tira abajo cerca de 500 toneladas, que es lo que pesa en total estas 3 torres que contenían parte del techo del estadio, parte de la tribuna, y esto dejó como saldo 3 muertos, que eran 3 obreros que estaban trabajando, y varios heridos. La empresa, obviamente, que estaba a cargo de esta construcción, hace algunos días atrás, los primeros días de noviembre, había dicho que tenía el 94% del estadio ya construido y que iban en los plazos que estaban previstos, que en diciembre iba a estar todo terminado. Sin embargo, esto hace que ahora, por lo menos hasta febrero, no tengan terminado el estadio que va a ser el inaugural. De todas maneras, lo lamentable son las muertes de estos obreros que estuvieron presentes allí en la construcción y que estaban en los detalles finales. Lamentablemente hay que hablar de algo que tampoco es muy positivo en el fútbol argentino. Después de lo que se conoció la semana pasada, el partido donde los jugadores de Colón no se presentaron porque le debían más de 7 meses de sueldos a algunos. Que va a perder los puntos Colón por eso, ¿no? ¿Se está diciendo? Sí, debería perder los puntos por el reglamento, porque no se presentaron. Primero tendrían que darle 3 puntos a Rafaela, más allá de que Rafaela sea uno de los protagonistas del campeonato. Si eso lo beneficia, el problema es otro acá, que en el reglamento dice que si un equipo no se presenta, se le dan los puntos al otro y se le restan 3 por no presentarse. Adicionalmente a eso, claro, otros 3 más. O sea, tiene una multa económica además. Y además tiene 6 por eso. Exacto, más los 6 de la FIFA por no haber pagado a un jugador al Atlante de México. O sea que serían 9 en total los puntos que le restarían. Hoy se han presentado algunas personas, dirigentes del club, con alguien de futbolistas argentinos agremiados para pedir que pospongan esta decisión y que por favor no le quiten los puntos. Paralelamente se conocieron 2 noticias. Una, que 7 futbolistas de Colón, a los que tampoco les pagaron el alquiler, fueron desalojados. Y la segunda, que es la más importante, es que si antes de que arranque la pretemporada no les pagan a todos los jugadores que les adeudan sueldos, primas o premios, no se arrancaría la pretemporada y por ende no se arrancaría el fútbol argentino. Esta sería la medida que están tomando varios de los futbolistas de aquí, del ámbito local, excepto River y Boca, que por ahora se opondrían a tomar esta medida de fuerza. Veremos si de acá a enero próximo, cuando arranque la pretemporada, obviamente cuando finalice este campeonato, los equipos logran regularizar las deudas que tienen con cada uno de los futbolistas. Seguimos hablando del fútbol argentino y concretamente de Boca, que a pesar de estar dentro de ese pelotón de arriba para pelear por el título, está a 4 puntos de San Lorenzo, que por ahora es el líder del campeonato. Quedan 6 en juego y habló el presidente de la institución, Daniel Angelici, diciendo que es imposible futbolísticamente salir campeones, más allá de que por los números se pueda, y también hablando de Juan Román Riquelme y de algunos contratos que parece no van a renovar el año próximo. No fue un buen semestre, tuve muchas oportunidades para ganar este campeonato y la dejamos pasar. ¿Qué sintió cuando Riquelme se lesionó el domingo? No, una lástima, Riquelme es un gran jugador y cuando estuvo él dentro de los 10 minutos el equipo estaba parejo. Lamentablemente sufrió una lesión más y bueno, pero igual tenemos un plantel, aunque Riquelme sea el jugador distinto que tiene el equipo, tenemos un plantel importante y esperamos que el próximo semestre le empecemos a dar alegría a los socios, que para eso nos votaron. ¿Preocupa esta serie de desgarros que ha tenido Riquelme durante el año? No, preocupa todas las lesiones, son muchísimas lesiones, más de 56 en el año, con lo cual la preocupación y la ocupación está de parte de los dirigentes, pero también del cuerpo médico y el cuerpo técnico que estamos trabajando. Vamos a ver en la pretemporada, vamos a hacer algunos cambios. La polémica del día no tiene que ver con Boca, tiene que ver con Lilita Carrió, que vamos a ver qué dijo, unas declaraciones que ya trajeron repercusiones y seguramente van a traer muchas más. La minoría va a ser mayoría. Para que una minoría sea mayoría hay que tener perseverancia. Y no frustrarse jamás. Vieron que a mí me cachetean y yo imperturbable. Yo pensaba que yo iba a llegar de primerísima. Y esto está espléndida, porque también me liberé de una enorme responsabilidad de años de tener que conducir a estos imbéciles opositores que se van y pactan con el gobierno. Bueno. Allí estaba Lilita.
Clarísimo, ¿no? Esto de conducir imbéciles opositores. Y el que salió rápidamente a cruzarla fue este señor que vemos ahí, Federico Pinedo, jefe del bloque PRO en Diputados, que dijo, me parece que antes de la lengua tiene que funcionar el corazón y el cerebro. Carrió habla más rápido de lo que piensa. Bueno. Devolvió, ¿no? Puede ser, devolvió. No se quedó con chiquita Pinedo. Bueno, así las cosas. Nos vamos al corte. Hasta aquí el primer bloque, el resumen de noticias. Ya volvemos, ¿eh? Tenemos todavía más información para compartir con ustedes. No se vayan.